Os preguntaré si conseguimos la compostelana. Le dije que tenía que entrenar unos meses antes de hacer el camino, pero no me hizo caso. Hola, soy Meg, soy estadounidense, pero he vivido más de 6 años en España. Ahora estoy viviendo en Estados Unidos, pero diría que gran parte de mi corazón se ha quedado en España. Por eso comparto lo que me encanta de la cultura española con mis amigos y familiares estadounidenses. Intento escaparme a España cada vez que tengo vacaciones. Mi padre es uno de los que más aprecia todo lo español. Vine a España con mis padres por primera vez cuando tenía 15 años y mi padre me visitó un par de veces cuando vivía en Madrid. En total, mi padre ya había estado en España 5 veces, pero yo quería que experimentase más allá de los puntos de interés turístico. En octubre de 2025 pude coger vacaciones. Quería que mi hija, que es medio española, viese a sus abuelos españoles y quería aprovechar para hacer algo que nunca había hecho. Algo con un toque de aventura. Siempre me ha fascinado el Camino de Santiago. Me pareció el momento y algo que quería compartir con mi padre. I love the fact that Megan and I could spend time together and walk and see all the things along the trail. Así que mi niña se quedó con su padre y sus abuelos y mi padre y yo partimos hacia Santiago. Una de las cosas que me encanta del camino es su rica historia. En Estados Unidos no hay mucha información escrita de hace más de 400 años. Y por lo que he leído sobre el camino, todo empezó en el siglo IX, cuando se descubrieron los supuestos restos del apóstol Santiago en Compostela. A partir de ahí, aquello se convirtió en una de las grandes peregrinaciones medievales. Tanto que en 1492, el Papa Alejandro VI lo reconoció como una de las 3 rutas principales de la cristiandad, junto con Jerusalén y Roma. Y nunca ha sido un único sendero, sino una red enorme de rutas que llegaban desde Francia, Portugal y medio continente. En 1987 fue declarada la primera ruta cultural de Europa y hoy atrae a cientos de miles de personas al año, la mayoría a pie. Mi padre y yo cogimos el camino francés, empezando en Portumarín. ¡Qué pueblo más pintoresco! Me encanta que haya tanta historia en estos pueblos pequeños del Camino de Santiago. Ojalá hubiésemos tenido tiempo para conocer bien cada uno de ellos. El proceso de los sellos nos llamó mucho la atención. ¿Iba a encontrar una persona ahí para sellarme en la libreta? Y si no, ¿me dejarían la tinta y el sello para hacerlo yo? ¿Y cómo un bar o cafetería podría ser un sitio legítimo para conseguir un sello? Dudábamos, pero lo hicimos igual. Tuvimos que fiarnos. Pasamos momentos bonitos como estos. Pero también lo pasamos canutas de vez en cuando. Glad I don't have to carry you. You too, Like the old days. Yeah, you ready? See, there were times I thought I expected us to already be there, but we were not. And I was very tired. Nos llovía, se nos empapaban las zapatillas, atravesamos caminos duros y pedregosos, con zarzas que nos rozaban al pasar. Comenzamos a cuestionar si habíamos hecho bien en emprender este viaje. También, de vez en cuando parecía que tardábamos una barbaridad, que ya tenemos que estar llegando al próximo pueblo. I feel like we should have been there already. Es verdad que la velocidad de mi padre era algo más baja que la media de la gente, y de lo que estimó Google Maps. I wasn't very prepared to do this. I wasn't doing enough exercise or as much exercise as I should have done. Y no estoy en los Juegos Olímpicos. Igual habéis sospechado al verle que mi padre no es un fanático del gimnasio. Le dije que tenía que entrenar unos meses antes de hacer el camino, pero no me hizo caso. Así que tuvimos que hacer algunas trampillas de vez en cuando para hacerlo posible. Menos mal que siempre que nos agotábamos, aparecía algún restaurante o cafetería. Yes, the best part was stopping and having coffee and cheese at the many little places along the way. It was very refreshing, and I needed the rest and the relaxation, and I needed the coffee to keep me going. Hay verdaderas joyas culinarias en la ruta. Mi padre probó pulpo por primera vez en este restaurante en Arzúa. Yes, we had octopus, and it was the first time I had octopus. It was very good. I was surprised. I expected it to be tough, but it was tender, it was sweet, it was good. Por supuesto, tuvimos que aprovechar para probar cosas típicas de la zona. El queso de Arzúa, albariño, godello, marisco y la tarta de Santiago. Y nunca faltamos a nuestra querida tostada con tomate y café con leche. Muchas veces vimos estas estructuras curiosas para almacenar alimentos. La verdad es que nos encontramos con muchas curiosidades por el camino.
Supuestamente aquí daban un SEO oficial. Una mujer mayor que nos vio por su ventana salió de su casa para ayudarnos a encontrar el sitio. Y era obvio que le costaba algo andar. Había que tocar el timbre de su vecino en la valla de su patio trasero. Todo muy informal. Nos miraron los perros y las gallinas. Resultó que no estaban en casa. Igual habían ido a por el pan. Pero me encantó la excusa para hablar con la gente de por ahí. Hablando de la gente, algo que me encantó sobre el camino era que casi todo el mundo te decía «buen camino» al cruzar, y no fue como en la vida cotidiana, que dices «buenos días» por cortesía sin pensar, como «perdón» o «de nada». Parecía que la gente lo sentía, que te veía de verdad y reconocía que estaba compartiendo un momento bonito de la vida contigo. Solo me viene esa sensación en Navidad, que parece que la gente que cruzas ese día singular del año sí que te ve y quiere que seas feliz. Pues así todo el rato en el camino. Buen camino. Ojalá que pudiese decir a todo el mundo diariamente, en la vida real, buen camino. Sentirlo. La gente sé por qué me miraría raro. ¿Qué le pasa? Buen camino. Pero bueno, no fue fácil. Sentimos con nosotros a todos aquellos que caminaron antes este mismo camino. Y ello avivó en nosotros un gran respeto por los peregrinos de antaño. People in the past, they walked the Camino and had no cell phones. If they fell down, if they got hurt, if they got sick, if they got lost, or if it got very cold or rainy, they had no cell phones to call people. They had to make it to the next stop under difficult conditions. Tuvimos que hacer varios descansos, pero la verdad, esos fueron algunos de los mejores momentos. I love the fact that Megan and I could spend time together and walk and see all the things along the trail. We had very much fun. Siempre he sido muy fan de comer y beber, pero sin duda lo mejor de la experiencia fueron las personas. Conocimos a gente de todas partes del mundo. It's refreshing seeing people from all over the world walking next to you. And when you meet people, you say "Buen camino." It was kind of like a nice camaraderie, and it's like you were walking with friends all the time from all over the world. Y lo más bonito es que sentimos como si todos estuviéramos unidos por algo. Cada uno hace el camino por alguna razón. Y probablemente nunca habríamos tenido la oportunidad de conectar con esta gente fuera del camino. Los gallegos también me sorprendieron. Habría pensado que con tantos peregrinos estarían hasta las narices y no serían tan amables, pero al contrario, fueron cálidos y pareció como si realmente quisieran ayudarnos en nuestro recorrido, incluso en la búsqueda de sellos, y en hacer que todo fuera lo más fluido y gratificante posible. Eso lo valoré muchísimo. Mi padre llegó a conocer bastante bien el paisaje de esta región de Galicia. Las señales de cuánto quedaba nos animaban. Y cuanto más nos acercábamos al destino, más peregrinos empezamos a ver por el camino, lo cual también tenía su punto emocionante. La verdad es que me hacía sentir plena. Algunos lugares escondían cierta magia. Uno de ellos fue el conmovedor monumento de Guillermo Watt. Fue un peregrino de 69 años que murió a unos 27 kilómetros de su destino, la Catedral de Santiago de Compostela. Te hace pensar, qué pena, casi, o con un día más. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabemos cuándo se va a terminar nuestro camino. Notamos que no fuimos los únicos emocionados con el monumento. La gente dejaba piedras, fotos y recuerdos. No puedo hablar por todos, pero me imagino que no soy la única que se puede frustrar con la humanidad. Nuestro egoísmo, el crimen, la política y tal, pero cuando ves cosas así, te recuerda de lo parecidos que somos. El sufrimiento que aguantamos, la añoranza y cómo todos experimentamos nuestro propio viaje. Pero nos dirigimos al mismo destino. Y eso es precisamente lo que pasa en el Camino de Santiago. Una cosa sutil me sorprendió sobre el comportamiento de la gente. Tardé un poquito en reconocerlo. No vi a nadie pegado al móvil. En la vida diaria, la mayoría de la gente está concentrada en el móvil, en el metro, en las colas, en el gimnasio, pero aquí no. La gente quería estar presente. Diría que a algunos peregrinos les costaba. Seguro que llevaban muchos más días que nosotros andando. No sé cuántas personas vi paradas vendando sus pies doloridos. Cuando llegamos a los pueblos por la tarde, veíamos a muchos en chanclas o sandalias dejando respirar los pies.
I have great respect for people who have been walking for weeks, sometimes many weeks, to get to their destination. The Camino can be very long depending on where you start, and yet people diligently walk it. My recommendation is allow more days than you think so that you don't have to be in any hurry. You can always spend extra time, and that's more pleasant than having to hurry, especially if you're very tired. It's good to be able to have time to rest when you get tired, have coffee. Pudimos sellar al lado de este músico al aire libre y no entendía cómo podría ser un sitio histórico u oficial. Pero no le di muchas vueltas. Hay cosas del camino que simplemente son un misterio y está bien así. Llegando al Monte de Gozo, nos dimos cuenta de que casi terminaba la aventura. Fue otro sitio que nos hizo reflexionar. A nosotros y a muchos peregrinos, por lo que vimos. Pensé que estaríamos súper contentos acercándonos a la catedral y, por un lado, lo estábamos. Tuve muchas ganas de que mi padre lo experimentase. Fue impresionante. Pero, por otro lado, estaba triste. Ya se había acabado. Llevaba meses, incluso años esperando este momento y de repente ya se estaba terminando. Pero eso pasa con todas las cosas que esperamos, ¿no? El camino te enseña que el viaje vale más que el destino. As I walk up to the cathedral, I'm thinking it's very refreshing that we made it. The cathedral is big and beautiful and old, and I appreciate it having been there for so long, and so many other people have done the same thing and walked up to it and saw it. It was an experience. Nos juntamos con las multitudes en un descanso colectivo, inmortalizando el momento y reflexionando. Entramos en la catedral. Era preciosa. Esperamos en una cola muy larga para abrazar brevemente al santo. Y como tantos más, ese día y en la historia del camino, terminamos el viaje. Os preguntaréis si conseguimos la compostelana. La verdad que no. Empezamos desde Puerto Marín, que es un poquito menos de los 100 kilómetros que se requieren. Y bueno, con las trampillas que hicimos, no habría sido lo justo. Pero fue una experiencia inolvidable que no cambiaría por nada. ¿Quién sabe? Quizás sea la excusa perfecta para volver pronto. En resumidas cuentas, recomiendo mucho que si tengas la oportunidad, que hagas el camino. Creo que, como me ha hecho a mí, te va a hacer reflexionar, pensar en lo que realmente es importante de la vida. Y si tienes a alguien como tu padre, o un miembro de la familia, cercano, merece la pena, que vas a tener una experiencia compartida inolvidable. Si te hemos inspirado a hacer el Camino de Santiago, mi padre tiene algunos consejos. The advice I have for someone who's going to do the Camino is to allow more time than you think. I think we were thinking we'd walk at 3 miles an hour, but it was more like 2 miles an hour with me slowing Megan down. So allow extra time, don't be in any hurry. I guess bring something in case it rains. Like a light little jacket. Don't take more than what you need, but take what you need, because everything you take is more weight on your back for the trip. Thank you for coming along with us on this journey. Buen camino para ustedes, y I hope your life is a pleasant walk through time also, or it's not the years in your life, but the life in your years. And walking the trail made me more greatly appreciate that. Por mi parte, diría que el camino es una experiencia sencilla, pero inolvidable. Si lo has pensado y te lo puedes permitir, hazlo. Bueno, unos caminos terminan y otros empiezan. Y espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal. Una de mis metas de la vida es llegar a 100.000 suscriptores, pero no lo puedo conseguir sin vosotros. Y nada, nos vemos entonces en el siguiente. Hasta luego.